psicología, magíster en gestión del talento humano y es instructora del SENA en el programa de gestión del talento humano. Y el día de hoy nos está acompañando para dar respuesta a una serie de preguntas. Instructora Ángela, bienvenida. Gracias. Instructora, cuéntenos qué es lo primero que se tiene en cuenta a la hora de entrevistar a un candidato. Bueno, son muchos elementos que se tienen en cuenta como entrevistador antes y durante la entrevista. Antes de la entrevista, precisamente, si se recibe la hoja de vida directamente del candidato, sí, es un momento clave, es uno de los momentos que en el tema de mercadeo, de gestión de mercados, hablamos de momentos de verdad, ¿no? Es un momento que nos brinda mucha información, y durante la entrevista pues se tienen en cuenta varios elementos: puntualidad, presentación personal, pertinencia en las respuestas, la misma seguridad del candidato, la coherencia en las respuestas, la seguridad. Gracias, instructora. ¿Cuáles son los errores más comunes de un candidato en una entrevista? Aprenderse, yo diría que de los errores más comunes que podemos encontrar es recitar la hoja de vida como si fuera un examen. Y en el momento en que yo le pregunto de manera contraria, por ejemplo, el orden de su experiencia laboral, ahí se bloquea. La idea es, en un proceso de entrevista, de si es mi hoja de vida, una experiencia que yo he vivido, es mi historia, pues tengo que relativamente sabérmela, saber cuál ha sido ese proceso, ¿cierto? Cuál fue mi primera, mi segunda, mi tercera empresa. Entonces no tengo por qué jugar a manejar una especie de guión durante la entrevista, porque nos encontramos con ese tipo de casos, ¿no? Entonces, sería como de los errores más comunes. ¿Y cuál es qué prima más, la actitud o el conocimiento? También es muy relativo. En los procesos de selección no podemos decir que existe una verdad absoluta, porque nosotros dentro del proceso de selección nos regimos también de acuerdo a los lineamientos que establezca la organización. Hay organizaciones, por ejemplo, que me dicen: yo necesito gente ya experimentada, yo no tengo tiempo para enseñarles, yo necesito que lleguen y ya mañana me empiecen a producir. Por el contrario, encontramos organizaciones que han dejado ese paradigma, ¿cierto? Y dicen: yo prefiero hacer mi gente, que se hagan a nuestra cultura, a moldarlos. Entonces necesito gente que no tenga experiencia, que esté recién egresada, gente con actitud, que quiera hacer las cosas. Porque hay mucha gente que tiene el conocimiento y que porque cree tener el conocimiento, cree que es producto terminado, se cree la última Coca-Cola del desierto, como lo decimos comúnmente, sí, ¿cierto? Entonces soy el sobrado, no necesito de recomendaciones, yo sé hacer lo mío, y es aquella persona que llega y se estrella con la organización cuando de pronto encuentra que su líder, su jefe, es una persona menor que él, de pronto con menos experiencia que él, entonces ahí empieza el choque de poderes y un sentimiento de una u otra manera de frustración de ese que anteriormente era candidato y hoy nuevo colaborador, porque para él hay una disonancia ahí entre: hombre, yo que tengo la experiencia, tengo más edad, ¿cómo voy a dejar que mi superior sea una persona recién egresada, ¿cierto? Y que no tiene la experiencia, que no ha andado lo que yo he andado, que no ha caminado lo que yo he caminado. Entonces, es muy relativo, no podemos decir, pero de por sí la actitud es fundamental. La actitud en la manera en que se llega a la entrevista, en la forma en que se responden las preguntas, en la forma en que se interactúa en el momento mismo de la entrevista, es muy diciente y nos da demasiados elementos para poder valorar ese proceso. Instructora, muchas gracias. Otra preguntita: ¿en qué consiste la comunicación no verbal a la hora de la entrevista? También es un factor fundamental. Los ademanes, las muletillas, los gestos, sobre todo cuando mucha de esa comunicación no verbal, ¿cierto? Esa comunicación gestual nos está indicando que muy seguramente el candidato no conoce su
su hoja de vida o que ese trabajo realmente él no lo hizo, sino que solamente fue algún amigo que le prestó el nombre de la empresa para decir que tenía experiencia. Entonces es muy diciente toda esta información que recibimos a través de los gestos y de esa comunicación no verbal que utilizamos los seres humanos al momento de comunicar. ¿Y qué pruebas psicotécnicas aplican al candidato? También depende ¿de qué depende? Del tipo de selección. No es lo mismo hacer un proceso de selección, por ejemplo, para un cargo operativo, que hacer un proceso de selección para un cargo directivo, gerencial o administrativo. Depende del presupuesto con el que cuente la empresa. Hay empresas que, por ejemplo, contratan y dicen, hagamos solamente entrevista y evaluación de hoja de vida, porque en la medida en que se van incluyendo más variables para garantizar una mayor efectividad en el proceso de selección de ajuste de ese candidato a la organización, pues entonces se hacen otro tipo de actividades que están inmersos dentro del proceso de selección. La entrevista es una de las tantas técnicas, ¿cierto?, que tenemos nosotros para desarrollar ese trabajo. Están las pruebas psicotécnicas, tenemos pruebas de conocimiento, verificación de referencias tanto académicas como laborales, y dependiendo de cada uno de esas actividades, de esas técnicas que yo introduzca en el proceso de selección, pues asimismo los costos también. Entonces no te puedo decir exactamente, no, en Neiva, en todas las empresas aplicamos Guartec 16PF y Galati, porque es relativo también, como te digo, a los perfiles. No es lo mismo hacer una selección para un cargo administrativo que para un cargo comercial. El mismo tipo de entrevista tiene que cambiar. Muchas gracias. Instructora, ¿cuál es el objetivo de la prueba psicotécnica? Yo diría corroborar características de personalidad, de competencia técnica, ¿cierto? Si las tiene ese candidato o no frente a las demandas del cargo. Allí lo que más nos interesa es tratar de identificar y de reducir al máximo la brecha diferencial que hay entre lo que demanda la empresa y lo que nos ofrece el candidato, porque lo que nos interesa es precisamente lograr vincular, identificar, reclutar y contratar a la persona que se acerque más a lo deseado por la organización o por el cargo. Gracias, instructor. ¿Y por qué realizan entrevistas personal y grupal? Son dentro de la misma, si considero la entrevista como una estrategia dentro del proceso de selección, tengo alternativas. Está la entrevista individual, que me permite tener un acercamiento directo con el candidato, en el que podemos explorar temas personales más íntimos, ¿cierto? Porque la entrevista es eso, es una conversación formal en la que yo busco verificar, contrastar la información, primero la información que tengo de la hoja de vida, y si he aplicado pruebas psicotécnicas y de conocimiento, también buscar contrastar esa información. Si yo aplico, por ejemplo, el Guartec e identifico que es una persona de acuerdo a los resultados, que es un sujeto que tiene poca habilidad para trabajar en equipo, que presenta dificultades para la interacción con otras personas, con el entorno, que es una persona que tiene poca sensibilidad humana. Tengo también además que tener en cuenta que, como no son pruebas creadas acá en Colombia, son pruebas que traemos del extranjero, pueden haber variables que afecten por el cambio de cultura. Entonces lo que yo debo hacer en la entrevista es contrastar si realmente ese sujeto presenta esas dificultades, y si esas dificultades o esas habilidades que evalúa la prueba son requeridas, necesarias y fundamentales para el normal y adecuado desarrollo del cargo para el cual estoy buscando el candidato. Muchas gracias. Instructora, ¿qué se tiene en cuenta cuando aplican la prueba competitiva? ¿La prueba competitiva? O de por competencias. Ya. A ver, es que hablamos de procesos de selección tradicional. Sí. Y de los procesos de selección por competencias, y de igual forma de entrevistas tradicionales y de las entrevistas por competencias. Dentro de los procesos de selección tradicionales, lo que buscamos a través de la entrevista como técnica es que el candidato nos cuente qué ha hecho en el transcurso de su vida, Sí. en dónde ha estado, por qué ha estado. Incluso hay algunas preguntas típicas de cajón, que es: ¿y en su bachillerato cuál era la materia preferida por usted? ¿Cuál era la materia que más se le dificultaba? Dígame 3 cualidades, tres defectos suyos, y ya.
cuénteme qué religión practica, si practica algún deporte, con quién vive, bla, bla, bla. Es la típica entrevista tradicional. En la entrevista por competencias, como su nombre lo indica, lo que buscamos es que el individuo, a través de o la ejecución de algunas actividades que se pueden dar en ese mismo entorno de la entrevista, o a través de solamente su relato, nos diga cómo ha realizado esas actividades, cómo ha logrado superar las diferentes dificultades que se le han presentado en el desarrollo de sus actividades. Si, por ejemplo, para el trabajo que se está presentando es fundamental el trabajo en equipo, a través de preguntas, de situaciones concretas de su pasado o de análisis situacionales y de casos, identificar y corroborar si el individuo posee o no esa competencia. Instructora Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos y dar respuesta a nuestras inquietudes. Listo, a ustedes por haberme hecho esta invitación. Espero que las dudas que tenían al respecto pues, del tema de entrevista hayan quedado cubiertas. Muchísimas gracias, instructora. Bueno, ok, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.